Saludos a todos. El día de hoy daremos inicio a la clase número 4 del tema uno de la asignatura Matemáticas Actuariales 3, tema que se titula Seguridad Social, Previsión Social y Pensiones. Debemos recordar que el tema uno consta de tres apartados: el primero, seguridad social; el segundo, previsión social; y el tercero, el trabajo actuarial de la seguridad social. En clases anteriores abordamos por completo el apartado seguridad social, y en la clase anterior iniciamos el apartado previsión social, donde estudiamos un conjunto de definiciones de previsión social, así como otras definiciones relacionadas como contingencia social y prestación. Asimismo, estudiamos grandes características de la estructura de un plan de previsión social, y también abordamos el sistema de previsión social en el caso venezolano. El día de hoy estaremos estudiando los seguros sociales, los aspectos económicos de los seguros sociales y el análisis sobre el caso venezolano. La clase del día de hoy consta de los siguientes puntos: algunos comentarios introductorios, qué es el seguro social, aspectos económicos de los seguros sociales, el seguro social en el caso venezolano y algunos elementos sobre el régimen financiero de los seguros sociales. Dentro de los comentarios introductorios, aquí les traemos algunas estadísticas sobre Venezuela, estadísticas provenientes de la Organización Internacional del Trabajo, publicadas en los informes mundiales que esta institución divulga. Estas estadísticas son las últimas publicadas en el caso venezolano, aparentemente del año 2016, y podemos observar en primera instancia cuál es el nivel del gasto en protección social pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, así como los niveles de cobertura legal para diversas contingencias. Recuerden que en clases anteriores estuvimos analizando, investigando, o bueno, mejor dicho, describiendo cómo eran estas cifras, estas estadísticas para el caso mundial y para algunas regiones. Volviendo al caso venezolano, según las cifras de la OIT para el año 2016, la última publicada, el porcentaje de gasto público en protección social como porcentaje del PIB en Venezuela era era del 8,9%, sin incluir salud. ¿Ok? Si incluimos salud, que pesa el 0,2%, sería el 8,9%. Corrijo, el porcentaje de gasto en protección social pública es del 8,7%, ¿ok? Más el 0,2% de salud, totaliza 8,9% del PIB. Este cálculo de alguna forma evidencia, bueno, unos niveles determinados de gasto en protección social pública con respecto al PIB. Ustedes, es importante este comentario, van a tener que investigar esta misma cifra para el país objeto de estudio en su estudio de caso, y compararlo con el caso de la región latinoamericana y caribeña y a nivel mundial. ¿Ok? Ahora, si nos vamos a las cifras de cobertura legal para cada tipo de contingencia, nosotros acá traímos específicamente cómo es esa cobertura para la población trabajadora. La OIT publica cifras para la población trabajadora y para la población en edad de trabajar. ¿Ok? Es importante destacar que usualmente estas cifras, estos niveles de cobertura dentro de la población que trabaja son más elevados que para la población en edad de trabajar. ¿Por qué? Porque hay un segmento de la población en edad de trabajar que en primera instancia no trabaja por múltiples razones. Puede ser que esté desempleado o puede ser que esté ocupado en otro tipo de funciones, entre ellas el estudiar. En el caso venezolano, sí observamos los niveles de cobertura para la población trabajadora en distintas contingencias. Podemos observar lo siguiente. Cuando abordamos lo relacionado a cobertura para niños o la familia en general, los niveles de cobertura en el caso venezolano están por el orden del 56,2% de la población, es decir,
poco más por cada 2 trabajadores, poco más de uno se encuentra cubierto eh, por beneficios de protección social en este ámbito, en esta contingencia. Maternidad se encuentra en el 57,8% de los niveles de cobertura, enfermedad en 73,7%, desempleo en 91,2% y en enfermedades laborales o accidentes laborales, si observamos el nivel de cobertura se encuentra en 56,2%, pero acá también hay una discriminación que hace la OIT porque también de alguna forma muestra cuál es el porcentaje eh, de cobertura en aquellos regímenes contributivos, que en el caso venezolano es el 35%. Cuando observamos los niveles de cobertura en discapacidad, alcanzan el 56,2%, y en el caso de cobertura para la vejez, usualmente manifestada a través de las pensiones de vejez, la OIT lo desagrega en regímenes contributivos y regímenes no contributivos. En el caso de los regímenes contributivos, la cobertura alcanza el 56,2%. Si se le agrega a los regímenes no contributivos, alcanza el 76,3%. Como vemos, estos niveles de cobertura en cada una de las contingencias está por encima del 50%, en algunos casos bastante elevados, por ejemplo, los niveles de cobertura en el caso de desempleo y en el caso de pensiones de vejez o en el ámbito de la vejez son relativamente elevados si se compara con cifras a nivel mundial. Estas cifras también se desagregan por sexo para el caso de la población femenina y el caso de la población masculina. Si observamos los niveles de cobertura para todo lo que tiene que ver con contingencias de la familia, de niñez, en el caso femenino la cobertura es del 57,8%, y en el caso de los hombres 55,1%. Obviamente hay una mayor cobertura en el caso de las mujeres, entre otras cosas porque ellas se encuentran protegidas por las contingencias asociadas a maternidad. Bueno, si nosotros vemos específicamente las de maternidad, como vemos, hay cobertura para el caso de las mujeres, 57,6%, en el caso de los hombres no se manifiesta. Sin embargo, debemos recordar que la contingencia paternidad también está prevista en muchos de los sistemas de seguridad social, incluido el de Venezuela. Cuando observamos los niveles de cobertura en enfermedad, en el caso de las mujeres, alcanza niveles de cobertura del 82,8%. En el caso de los hombres, la cobertura es menor, llama bastante la atención esto, solamente es del 67,9%. Cuando vemos los niveles de cobertura en desempleo, son muy parecidos. En el caso de las mujeres, 90,7%, y en el caso de los hombres, 91,5%. Cuando abordamos en el caso de accidentes del trabajo, accidentes laborales, los niveles de cobertura para las mujeres alcanzan el 57,8%, y en el caso de los hombres el 55,1%. Siguen siendo más elevados en el caso de las mujeres. Si abordamos aquellos regímenes contributivos, en el caso de las mujeres el 32,9%, y en el caso de los hombres 36,4%. Hay una mayor cobertura en el caso de los hombres si hablamos específicamente de regímenes contributivos. Cuando abordamos las contingencias por discapacidad, los niveles de cobertura en las mujeres son ligeramente superiores que en el caso de los hombres. En las mujeres alcanza el 57,8%, y en el caso de los hombres el 55,1%. Y cuando abordamos la cobertura específicamente para la vejez, manifestada mayoritariamente en materia de pensiones, la cobertura de las mujeres es un poco mayor que la de los hombres. Las mujeres alcanzan el 57,8%, y los hombres el 55,1%. Esto en el caso de los regímenes contributivos. Si incorporamos los regímenes no contributivos, según las cifras de la OIT, en el caso de las mujeres alcanza un nivel bastante elevado, extraordinario, porque es del 99%. Sin embargo, en el caso de los hombres solo alcanza el 61,8%. Esto quiere decir que la mayoría de los planes no contributivos o los beneficios de carácter no contributivo alcanzan de forma más efectiva a las mujeres que a los hombres en el caso venezolano. ¿Ok? Estas son algunas estadísticas que de alguna forma nos dan cuenta de los niveles de cobertura
que existían en el caso venezolano en un momento determinado. Lamentablemente no tenemos cifras más actualizadas, por lo que bueno, pero bueno, esto nos da una idea de un panorama del caso venezolano hasta un momento determinado. Ustedes pueden consultar también en los informes de la OIT estas cifras, una serie un poco más larga. Y en el caso de nuestra investigación, la investigación del curso, denominada estudio de caso, bueno, ustedes pueden hallar estas mismas estadísticas para el país que ustedes tienen asignado y bueno, hacer algún tipo de ejercicio, comparar estas cifras con el caso de América Latina y el Caribe, con otras regiones del mundo o con las cifras a nivel mundial. Bueno, descritas o comentadas muy brevemente estas estadísticas sobre el caso venezolano, específicamente en materia de protección social. Ahora entramos en propiamente en el tema del día de hoy que nos lleva a responder la siguiente pregunta: ¿qué es el seguro social? Para ello vamos a hacer uso de algunas definiciones y relaciones. Bueno, nosotros hasta los momentos hemos estudiado a grandes rasgos aspectos sobre la seguridad social, aspectos sobre la previsión social. Hemos hecho algunos comentarios para diferenciar aquellas definiciones de seguridad social, previsión social, que de alguna forma nos permitan poder delimitar el alcance de cada uno de estos ámbitos o grandes sectores. ¿Ok? Podemos decir en principio que el seguro social es un instrumento que podemos incorporar o se incorpora dentro de lo que se conoce como la previsión social y que la previsión social a su vez se incorpora dentro de lo que se conoce como la seguridad social. ¿Ok? En primera instancia, el seguro social es un instrumento de la previsión social. ¿Ok? Una de las formas en las que se manifiesta la previsión social. ¿Ok? Dentro de los seguros sociales hay distintos tipos de seguro, ¿ok? Y los distintos tipos de seguro tienen como función amparar, cubrir un conjunto de contingencias, ¿ok? Esas contingencias ya las hemos estudiado. Y al momento de manifestarse algún tipo de contingencia social, los seguros deben otorgar un conjunto de prestaciones. Por lo tanto, los distintos tipos de seguros cubren distintos tipos de contingencia social y los distintos tipos de contingencia social otorgan distintos tipos de prestaciones. Estas son las primeras relaciones que nosotros podemos de alguna forma construir a partir de todo este contenido que hemos estudiado hasta los momentos. Bueno, ahora, ¿cómo podemos definir el seguro social? Existen múltiples definiciones de seguro social. Nosotros, para ser cónsonos con la bibliografía que hemos utilizado en el curso, vamos a hacer uso de una definición que me parece bastante completa y es de una forma propuesta por el doctor Rafael Uzcategui Díaz en su libro Financiamiento de la Seguridad Social. Él señala que la seguridad social puede ser definida en los siguientes términos. Él señala lo siguiente: una considerable mayoría de autores concuerdan en definir al seguro social obligatorio como un sistema en virtud del cual los miembros de una eh, cierta categoría de la población, los asegurados, quedan obligados a pagar a la institución aseguradora cotizaciones determinadas o en que estas cotizaciones son pagadas en su nombre. Como contrapartida, el organismo asegurador queda obligado a otorgar al asegurado o a una persona a su cargo, entre paréntesis beneficiario, prestaciones determinadas cuando se produce una contingencia, siempre y cuando el beneficiario reúna las condiciones previas en el sistema. El seguro social obligatorio es la institución más representativa de la seguridad social. Su característica más importante consiste en que gran parte de sus gastos se financian con las contribuciones de los beneficiarios o a su nombre. Esta definición yo considero que es bastante completa. En primer lugar, como vemos, el doctor Uzcati la coloca en el marco de lo que se conoce como seguro social obligatorio. ¿Por qué? Porque el seguro social en la mayoría de los países del mundo, cuando uno trabaja, no es que elige si se incorpora o no, no. Cuando ya tú estás incorporado a un empleo, eh, tienes que afiliarte obligatoriamente al seguro social, ¿ok? Incluso en algunos países, así trabajes en los llamados empleos formales o, no, o informales, tienes que estar inscrito en el seguro social
porque si no estás inscrito no puedes gozar de los beneficios en materia de salud, por ejemplo. Le pongo un caso, en los mismos Estados Unidos, cuando alguna persona va a mostrar su identificación, utiliza dos instrumentos, tiene múltiples, pero hay dos bastante importantes. Uno, la licencia de conducir y segundo, el carnet de la seguridad social. ¿Ok? Eso demuestra el peso incluso que tiene el hecho de estar afiliado a un sistema de seguridad social que incluso el carnet de esa institucionalidad se convierte incluso en un elemento de identificación para una persona. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la razón por la cual el autor, cuando habla de seguro social, le coloca el adjetivo de obligatorio. ¿Ok? La mayor parte de los países del mundo, para tú poder gozar de beneficios de salud, de protección social, de previsión social, debes estar afiliado a la seguridad social y específicamente a mecanismos de seguro social. Si no, no puedes contar con atención médica, con atención en previsión social, o si puedes acceder a ella, debes pagar elevados costos. ¿Ok? En primer lugar, él señala algo bien importante. El Seguro Social obligatorio es la institución más representativa de la seguridad social. Esto de una vez nos dice que no es lo mismo seguridad social que seguro social. ¿Ok? El Seguro Social es una instancia, una institución, un instrumento de la seguridad social. Es la forma a través de la cual se manifiesta, opera, se aplica la seguridad social. ¿Ok? Además, él señala que el seguro social está dirigido a una cierta categoría de la población. Hemos dicho anteriormente que la seguridad social en muchos países, de forma clásica, tiene una concepción laborista, es decir, está dirigido principalmente a la población que trabaja, a la población trabajadora. Incluso por eso también les traje las estadísticas de la población que trabaja, que se encuentra trabajando actualmente o en un momento determinado. ¿Ok? Sin embargo, con el tiempo, el seguro social se ha expandido a población no trabajadora y a personas asociadas a población no trabajadora, entre ellos la familia. Además de que está dirigido a esta categoría de la población, bueno, el Seguro Social establece el hecho de otorgar un conjunto de prestaciones cuando se produce una determinada contingencia. Esto ya lo hemos discutido en las clases anteriores, ¿ok? Y que las personas que están cubiertas por el Seguro Social, que están protegidas por el Seguro Social, son definidas como asegurados. Fíjense que aquí ya aparecen conceptos que ustedes ya manejan de clases anteriores, asegurados, tal vez no manejan el de prima, pero sí el de contribución, tal vez no manejan el de siniestro, pero sí el de prestación, ¿ok? Esto es importante porque empiezan a aparecer palabras que técnicamente se parecen mucho a las de los seguros comerciales, los seguros privados. En esencia operan de forma mucho más similar, pero en términos generales tienen otros objetivos. Por ejemplo, el seguro social tiene una connotación mucho más amplia de carácter social, mientras que los seguros comerciales o seguros privados tal vez están restringidos a una población un poco más pequeña y tienen unos fines comerciales o de lucro. Dicha esta definición, bueno, pasamos a otras definiciones que plantean otros autores consultados.